Perfecto, bueno, bienvenidos a todos y a todas los que se están conectando ahora. Gracias por hacerse el tiempo para participar de este webinar. Yo soy Andrés Pichón Rivier, soy el director general del IEX, que es el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, y también soy codirector dentro de IEX del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Economía de la Salud, que es el departamento que lleva adelante muchos de los proyectos de tabaquismo. La siguiente. Bueno, muy bien. Hoy los invitamos a participar de este webinar donde lo que vamos a hacer es presentar los últimos resultados de una de las etapas de este proyecto. Nosotros comenzamos a investigar en tabaquismo hace aproximadamente unos 18 años, con la intención de poder ponerle números a esas cosas que hoy o que en ese momento todavía no tenían números. Lamentablemente lo que no contamos como países de alguna manera es algo que estamos diciendo que no tiene importancia o se le da menos valor. Los países que no cuentan a sus muertos de alguna manera también están diciendo que le dan menos valor a la vida y a las políticas de salud. Para nosotros es muy importante entender en cada país cuáles son las causas de muerte y de enfermedad. Es imposible para los países decidir políticas sanitarias sin esa información tan básica. Y cuando comenzamos a trabajar en Latinoamérica, aunque parezca mentira, faltaba información muy básica, por ejemplo, sobre la carga de enfermedad del tabaquismo. Así que el proyecto empezó con el diseño de un modelo en el cual participaron en ese momento 7 países de la región, y el objetivo principal era estimar la carga de enfermedad atribuible al tabaquismo, pero también en ese momento ya teníamos la ambición de poder usar ese modelo para estimar qué impacto podrían tener las principales políticas de control del tabaquismo en la región. Eso es importante porque es uno de los argumentos más importantes de política pública, poder saber cuántas vidas se pueden salvar, cuántos costos se pueden evitar en un país. Implementar una política es uno de los mejores argumentos para promover que esos países lleven adelante políticas que en realidad son reconocidas como las más efectivas hace mucho tiempo para el control del tabaco. En ese tiempo también el modelo fue mejorándose, se fueron agregando distintos componentes. Por ejemplo, inicialmente medía solo costos médicos directos, después empezó a medir también los costos por productividad perdida, un componente que para los países es muy importante porque hay mucho vínculo entre la salud de la población y la capacidad de producir de un país, y una persona que está enferma no solamente repercute en su salud, sino que también repercute en la economía familiar y en la economía del país. Después se le agregó también el impacto que tiene sobre los cuidadores informales, como algunos ejemplos de cómo fue enriqueciéndose la información que aportaba el modelo, siempre con el mismo objetivo de informar a la toma de decisiones en políticas de control del tabaco. En estos años el proyecto ya se aplicó en 14 países, incluyendo muchísimos de Latinoamérica, también en África y en Asia, en Nigeria y en la India, y ya se produjeron muchas publicaciones y también muchos documentos técnicos. Los invito a que visiten la página web que está ahí abajo a la derecha de esta slide. Ahí van a encontrar documentos para cada uno de los países. Son documentos que sintetizan en imágenes los principales hallazgos de los trabajos de investigación. La siguiente. Perfecto. Bueno, y ya para dar inicio al webinar, este es un proyecto que a lo largo de estos años hubo muchas personas que fueron liderando distintos componentes y que participaron, muchísimas personas en IEX, muchísimas personas en otros países. Hoy lo que vamos a presentar, lo va a presentar Natalia Espínola, son los principales hallazgos de esta última etapa del proyecto que fue financiado por Cancer Research UK. Y Andrea Alcaraz va a estar a cargo de la moderación de la discusión de los resultados y más adelante de un taller. Creo que hay una slide más o esa sería la última. Ahí está, ahí toma la palabra. Así que Gracias, le Andrés, por cedo la la presentación. palabra a Natalia Espínola, que es la coordinadora de Economía de la Salud del Instituto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Ahora les voy a comentar un poco, como decía Andrés, estos hallazgos que tuvimos en estos 4 países que forman parte de un proyecto mayor. Este proyecto tiene como objetivo empoderar a los actores clave, locales clave,
todo lo que son tomadores de decisiones, organizaciones de la sociedad civil y demás, que sean actores claves relevantes en la lucha contra el tabaco. La idea es con información y herramientas para promover la implementación de las políticas de control del tabaco que están propuestas en este paquete de mejores prácticas que propone la Organización Mundial de la Salud a través de las siglas EMPAO. En este caso particular, el proyecto va a analizar lo que son el impacto del aumento de los impuestos al tabaco, ambientes libres de humo y advertencias de salud en los productos de tabaco envasados. Y también la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Bueno, primero tuvimos que recopilar datos de los países, en los cuales ahí tuvimos la gran colaboración de los socios de cada una de las organizaciones que vamos a mencionar enseguida, de los 4 países que conformaron el proyecto. Hubieron datos epidemiológicos, clínicos, información de costos directos e indirectos. Después todo eso pobló el modelo, como bien comentaba Andrés, el que tiene el instituto, y ahí podemos estimar lo que es la carga de enfermedad y económica asociada al tabaco. Y con eso podemos ver también el efecto de la implementación de las políticas de control del tabaco mencionadas. Y después el tercer componente, que es muy importante, es poder establecer esta red de colaboración entre las instituciones asociadas para promover el control de tabaco mediante la capacitación y el fortalecimiento de capacidades para producir estimaciones de alta calidad para el control del tabaco. El proyecto fue posible gracias al apoyo y el financiamiento de Cancer Research UK y también de la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Fundación Bolivia Saludable, el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo y la Dirección General de Vigilancia en Salud de Paraguay. Acá está el equipo completo que formó parte de este proyecto, en el cual está el equipo de IEX, que lidera el proyecto, y después los investigadores asociados que hicieron una gran colaboración a lo largo de todo el proyecto. Y acá un poco es resumirles algo que ya mencionó Andrés, que era un poco este modelo en el cual obtenemos la carga económica y de enfermedad del tabaco. El modelo es un modelo de microsimulación, el cual va a incorporar la historia natural y costos y calidad de vida de los principales eventos específicos relacionados al tabaco, ¿no? En adultos. Y acá tenemos un poco, enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca no coronaria, accidente cerebrovascular, tenemos las respiratorias, después tenemos los tipos de cánceres, incluye 10 cánceres el proyecto, y algo que incluyó en esta última etapa es, también se incluye diabetes. Y también, como fue mencionado, el modelo permite obtener cantidad de muertes, años de vida ajustados por calidad, años de vida ajustados por discapacidad y la incidencia de las enfermedades, y en algunos casos también la prevalencia. Y en cuanto a lo económico, permite distinguir entre esto lo que son, desde una perspectiva social, ¿no? En donde vamos a tener los costos médicos directos y los costos de productividad y costos de cuidados. Y como les mencionaba, permite estimar el efecto de las intervenciones del control del tabaco. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudio? Bueno, el modelo va a analizar o estimar lo que es la carga a través de la diferencia entre los resultados observados para la prevalencia actual de los fumadores y los resultados hipotéticos de una corte de no fumadores. Y la diferencia entre ambos me va a dar lo que es la carga atribuible, tanto de enfermedad como económica. A su vez, el modelo va a permitir estimar el efecto de las intervenciones, tanto en la parte de resultados sanitarios como económicos, en lo que serían los beneficios esperados después de 10 años de implementación de estas políticas. Entonces, acá tenemos los primeros resultados. Esto es la carga de enfermedad asociada al tabaquismo, expresada en número de muertes y eventos para el año 2022.
en los cuales se pueden observar los resultados para cada uno de los países. En la primera columna colocamos lo que es la población total, para que entiendan como la escala de los países, y después los resultados de muertes atribuibles y eventos atribuibles al tabaco. En general, como se puede observar, en las muertes, el tabaco es responsable entre 4.000 y 5.000 muertes al año, dependiendo del país, lo cual representa entre un 6% y un 14% de las muertes totales. Y si nosotros abrimos un poco estos datos y lo vemos por eventos, digamos, por causas, nosotros podemos ver acá las causas que analiza el modelo y podemos ver que en general la mayor cantidad de muertes está asociado, atribuible al tabaco, está asociado a lo que es enfermedades cardíacas, a EPOC, a cáncer de pulmón, y en el caso de Honduras también a stroke, o accidente cerebrovascular. Si lo vemos por carga de enfermedad, de casos, tenemos en esta tabla, en esta diapo pueden ver lo que es las personas que se enferman atribuibles al tabaco para los casos de diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. En estos casos va a calcular la cantidad de casos totales y los eventos prevalentes para cada uno de los países, en donde podemos ver que en general tenemos casi 20.000, un poco más de 20.000 casos para lo que es Bolivia, Paraguay y Uruguay, y casi 50.000 casos de diabetes para Honduras. Y debajo tenemos los casos de POC, ¿no? Que tenemos también entre unos 6.000 y 10.000 casos de POC, casos prevalentes. Acá lo que vamos a ver es la cantidad de nuevos eventos por año para las causas analizadas, en donde podemos ver que por escala, ¿no? En el caso de Bolivia tenemos 3.332 casos nuevos de neumonía. Otro después tenemos, en el caso de Honduras, 8.640 enfermedades cardíacas, y así en cada uno de los países, ¿no? Como les mencionaba, tanto como en muertes como en eventos, existe una mayor preponderancia de lo que son enfermedades cardíacas. Y esta es la parte de la carga económica. En general lo que vemos es que el costo total atribuible al tabaco para el año 2022 es en Bolivia de 4.273 millones de bolivianos. En Honduras es 23.851 millones de lempiras. En Paraguay está expresado en dólares, son 538 millones. Y en Uruguay, 75.853 millones de pesos uruguayos. Y si nosotros lo podemos ver a esto dividido por costos, podemos ver que en el caso del costo médico directo es el que más predomina, es decir, es el que mayor peso tiene. Por ejemplo, en Bolivia representa 1.874 millones de bolivianos. Y después tenemos el caso de costo de productividad laboral y los costos de cuidadores. ¿Okay? Esto está expresado en la moneda, como les fui diciendo, en la moneda local. Por eso pueden ver las diferencias por el tipo de moneda. Pero en general, los costos médicos directos, el que más predominan, después siguen los costos de productividad y los costos de cuidadores, en general. Si nosotros a esto, para verlo relativo, y no verlo como en valores absolutos y verlo relativo, podemos hacer cuánto es la participación de estos costos médicos directos en el gasto que tiene el país en salud total, el gasto total que tiene en salud el país. Entonces podemos ver que en el caso de Uruguay, esto representa, los costos médicos directos representan el 19% de lo que gasta total el país.
En el caso de Honduras es un 16%, en el de Paraguay es un 11% y en el de Bolivia es un 8%. A su vez también, como nosotros estamos analizando una de las intervenciones, que es el impuesto al tabaco, también podemos ver cuál es el porcentaje de los costos totales que están cubiertos por los impuestos que actualmente recauda el país de impuestos al tabaco, ¿no? La recaudación que tiene por impuestos al tabaco. Y lo que podemos ver que eso representa para Uruguay un 11%, en el caso de Paraguay un 7%, Bolivia 4% y en Honduras un 2%. Entonces vemos lo que es el peso de estos costos dentro de lo que es el gasto total en salud y a la vez cuánto representa en la recaudación estos costos. Bien. Una vez que teníamos la carga de enfermedad y económica atribuible al tabaco, empezamos a ver lo que son las medidas, las intervenciones, ¿no? De Empower. En esta tabla lo que van a ver es un poco la situación actual del país, un poco siguiendo lo que es la métrica de la Organización Mundial de la Salud, para poder hacerlo con los colores. Nosotros sabemos que existen grandes retos en lo que es la aplicación de las medidas recomendadas por la OMS, y en lo que podemos ver, y ustedes pueden ver gráficamente, tal vez las medidas que son un poco las que están más rezagadas, y es lo que generalmente tal vez lo que más se escucha, es una es el impuesto al tabaco, y la otra, lo que puede ser, es la prohibición de publicidad. Si ustedes ven, en el caso de Uruguay, que es uno de los países que ha logrado uno de los mayores avances en la región, podemos ver que ha logrado como una alta aplicación de lo que son las políticas, hasta ha logrado en el caso de etiquetado y advertencias sanitarias, lograr al empaquetado neutro, que es un nivel superior a lo que la OMS considera como la implementación completa para ese caso. Así que, bueno, eso es como para mencionar. Y en el caso de, analizando como en general, volviendo al tema, considerando que los impuestos al tabaco es una de las más rezagadas y también sabiendo que el aumento de los impuestos al tabaco es una de las medidas más costo efectivas y que podría generar aún más recursos para paliar los costos causados por el tabaquismo. Nati, hay varias preguntas en el chat de la parte de costos. ¿Podés volver un poquitito? Porque preguntaron específicamente si son en millones, que creo que sí, que vos dijiste que son en millones, y querían volver a ver los datos de Paraguay particularmente, pero bueno, capaz que podés mostrárselos hoy un poquito. Ahí están, si lo llegan a ver, esto está expresado en dólares, el de Paraguay, y 10 millones. ¿Continúa? Gracias, Nati. Bien. Entonces, una vez que teníamos como dónde estaba situado el país en cada una de las intervenciones que estamos analizando, lo que hace el modelo es poder obtener cuáles serían los beneficios acumulados a los 10 años de implementación de la política completa, ¿no? Excepto en el caso de impuestos, en donde va a analizar un aumento del 50% de impuestos. Entonces lo que podemos ver a través de esta tabla es que, por ejemplo, en Bolivia, un aumento del 50% del impuesto generaría a los 10 años, acumulado a los 10 años, 9.726 muertes evitadas, ¿no? En el caso de Honduras, 2.433 muertes evitadas, si se implementara este 50% de aumento del impuesto, los beneficios acumulados a los 10 años, ¿no? En Paraguay 7.544 y en Uruguay 9.726 también. Esto significa un aumento del 50%, no necesariamente que llegaría a lograr lo que propone la OMS, que es que el impuesto representa el 75% del precio, sino que sería
como un nivel, es decir, depende del país en el que se encuentre, cuánto podría llegar o no a completar, o llegar a completar en la medida. Y después tenemos lo que serían las muertes evitadas para el caso de ambientes libres de humo, que también está entre 1000 y 4000, etiquetado y advertencias sanitarias, y prohibición de la publicidad. Okay, tienen para cada uno de estos. En este caso también están los beneficios acumulados, que también, disculpen que no se colocó, pero son en millones también, expresados en las monedas de cada uno de los países, excepto Paraguay, que está en dólares, y en donde pueden ver las ganancias también, los ahorros, que habrían ahorros económicos acumulados a los 10 años para la implementación de cada una de estas políticas, ¿no? Como siempre, y un poco en línea de los que le mencionaba anteriormente, el aumento de impuestos es una medida, la medida más costo efectiva, por lo tanto, los ahorros y los resultados sanitarios evitados, digamos, los eventos o muertes evitadas, son mayores ante esta política, ¿no? Ante la implementación de la política. Bien. Entonces, en conclusión, el tabaquismo continúa representando una elevada carga de enfermedad y económica en los países de América Latina. Sabemos que la implementación completa de las medidas de control de tabaco podría evitar con éxitos muertes y enfermedades asociadas al tabaquismo, como mostramos. También reduciría el gasto en salud y en cuanto a una perspectiva social, las pérdidas de tiempo de cuidadores y productividad laboral. Así como también vimos, en el caso de la implementación del aumento del impuesto, poder aumentar la recaudación impositiva, ¿no? Lo que se convertiría o resultaría en grandes beneficios económicos para los países. Entonces, con el estudio lo que buscamos es evidenciar este impacto sanitario y económico del tabaquismo en los países de la región, y que también constituya una herramienta útil para los gobiernos y los sistemas de salud, que puedan utilizar esta información para definir medidas más efectivas y eficientes en la lucha del control del tabaco. Acá les dejo como una muestra de las infografías que hemos desarrollado para cada uno de los países con los datos que les he presentado, los cuales en esta semana se espera que estén en la página de la institución. Bueno, muchísimas gracias. Le paso la palabra a Andrea. Hola, gracias Nati. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos a todas y a todos. Ahora vamos a dar lugar a la mesa de debate. En esta mesa lo que estamos buscando es poder interpretar un poco más estos resultados que se generaron como parte del estudio en función de la realidad de cada uno de los países participantes. Perdón, me avisan de algún problema técnico. ¿Está todo bien? Bueno, disculpe. Entonces comentaba que la idea es poder contextualizar. Y para eso hemos invitado a gente que viene trabajando desde hace un montón en la promoción del control de tabaco y de la implementación de las políticas Empower en los diferentes países para que nos puedan dar su punto de vista. Entonces le voy a pedir que a medida que voy presentando a los panelistas, si es posible, prendan su video, así todos los ven. Contamos con la presencia de la doctora Zunilda Palacios. Zunilda es jefe del Programa Nacional de Control del Tabaco y Enfermedades Respiratorias Crónicas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay. Bienvenida y muchas gracias, Zunilda. El ingeniero Eric Obando del Barco es ingeniero en sistemas, especialista en administración y en telecomunicaciones. Es director del área de análisis, investigación y desarrollo tecnológico de la Fundación Bolivia Saludable, que probablemente ustedes la conozcan porque antes se llamaba FIC Bolivia, y participó en múltiples estudios del control de tabaco con fuerte foco en interferencia de la industria tabacalera. Y tenemos al doctor Héctor Escalante, que es médico epidemiólogo, doctor en ciencias sociales, es profesor titular de posgrado de salud pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
y Héctor tiene muchos años de trabajo en el área de control de tabaco. Bienvenidos a los tres. ¿Pudieron encender los videos? ¿Sí? Nati, ¿puedes apagar la presentación así nos la podemos ver mejor? Ahí está, ahora sí. No lograba verlos. Bueno, entonces, ¿qué dinámica vamos a tener ahora? Yo les voy a hacer una pregunta a los tres y cada cual me va a contestar desde la perspectiva de su país. La primera pregunta es, ¿cómo creen que la información generada en este proyecto que nos acaba de introducir la licenciada Espínola puede ayudar a promover políticas de control de tabaco en su país? Vamos a empezar con Eric, porque es el que veo primero. Eric. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto y, bueno, felicidades a todos que han ingresado al webinar. Creo que ya tener personas acá interesadas en el tema es muy importante. Con relación a la pregunta que haces, mira, nosotros, en función a todos los datos que se ha podido estructurar, vemos que se puede disminuir la cantidad de muchas enfermedades. Tú ya lo mencionaba un panelista anterior, el tema de discapacidades, muertes que tenemos hoy en día, con tal vez algo que parezca simple, entre comillas, pero es complejo, es la implementación de las políticas de ley. Nosotros en Bolivia tenemos la política 1280, que si bien se promulgó el 13 de febrero del 2020, ya hace buenos años atrás, al momento no tenemos una reglamentación exacta que nos y diga las sanciones, que nos hable de todos los ambientes libres de humo de tabaco. Entonces, hay una ley que está ahí, pero creemos que lo correcto y lo más importante es poder implementarla, bajarla y aterrizarla en toda la estructura de la sociedad boliviana, ¿no? Hablamos también de cuánto se gasta, de acuerdo a los números que se ha mostrado así rápidamente en la infografía que presentaron, cuánto invierte el Estado, y estamos hablando de casi 1.847.000, perdón, 1.847.000 millones de bolivianos en solo en los gastos de enfermedades relacionadas al tabaco, ¿no? Sabemos que el tabaco, el tabaquismo es el inicio de muchas enfermedades. Entonces, solo con ese punto ya estamos hablando de un ahorro muy importante al país, ¿no? Esto, y considerando las estadísticas que se han mostrado, y todos tal vez coinciden conmigo en algunos países, se ha notado que con el tema del COVID, muchas de las estadísticas han sufrido ciertas variables, porque cualquier muerte era COVID, y no se hacía un análisis muy exacto de cómo se iniciaba o por qué se había presentado esa enfermedad. Entonces, eso también es una variación importante a tomar en cuenta en las estadísticas que hemos visto hoy en día. Lamentablemente, en Bolivia no tenemos cómo poder hacer prevención sobre la enfermedad. El Estado no cubre todo lo que es medicación al respecto, entonces también tenemos ahí una consecuencia importante, y esto que nos decanta en problemas psicológicos y sociales dentro de la misma familia. Así que creemos que también se puede trabajar ahí, o esto es el impacto que ha tenido hoy en día la experiencia que hemos trabajado o se ha trabajado con ustedes. Y obviamente recomendamos pues que se aplique en su totalidad todo lo que es el Empower, ¿no? Hablamos del monitoreo, hablamos de la protección, de la advertencia, todo lo que es en conjunto de Empower. Creemos que es muy importante aplicarlo en nuestra región, en nuestro país específicamente, Andrea. Clarísimo, muchísimas gracias, Eric. Sunilda, tenemos un problema con el video de Sunilda, pero ella está aquí, así que le damos la palabra a Sunilda para que nos cuente cuál es la situación en Paraguay. Sunilda, no te estamos escuchando. ¿Podrías habilitar el micrófono, si es posible? Ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos con eco, como si tuvieras más de un dispositivo conectado, pero te escuchamos. No le escucho. No me escucho. ¿Ahí nos escuchas, Sunilda? Te quitaron del webinar. Te quitaron del webinar. No, me sacaron de escribirle. Sunilda, nosotros te estamos escuchando. Vamos a pasar momentáneamente a Héctor mientras solucionamos los problemas técnicos de Sunilda. Héctor, ¿querés contarnos cuál es la situación en Honduras? Muy buenos días
Agradecemos la invitación que recibimos para participar en este importantísimo trabajo de investigación que nos sirve como una evidencia científica para nosotros poder tomar decisiones políticas en nuestro país. Represento la academia, pero dentro de la academia tenemos nosotros, tenemos una parte de vinculación con la universidad, con la sociedad, que nos permite llevar a presentar estos datos tan importantes que ha reflejado esta investigación y lo grave de la situación que hay, tanto como el uso y abuso del tabaco, ¿verdad? Y las consecuencias que hay en base a la carga de la enfermedad y por ende, como ya se dijo, ¿verdad? Los costos del sistema de salud. Algo importante es que considero que, pues, como dicen los de Empower, ¿verdad? Tenemos que vigilar el consumo de tabaco. La autoridad sanitaria tiene un sistema de vigilancia de la salud, ¿verdad? Donde nosotros obtuvimos los datos, pero viéndolo desde ese punto de vista, podríamos nosotros trabajar con ellos en el programa de enfermedades crónicas y llegar aún más allá, porque en Honduras desde hace varios años, no recuerdo en qué año, pero se aprobó la ley del control antitabaco. Fue un trabajo muy arduo que hicieron colegas y también pues de la sociedad civil estuvieron trabajando. Y otra cosa muy importante que considero yo es el compromiso que debe de tener el gobierno central sobre tal situación, porque de ahí dependen los presupuestos, depende el sistema de salud, no solamente a la autoridad sanitaria, sino que del gobierno central debe de haber una decisión política a la solución de estos problemas. Como epidemiólogo y parte de salubrista, ¿verdad? Sabemos que nuestra misión es la prevención. No podemos nosotros dejar esto así en el vacío, en el aire, en un papel, sino que reunirnos con estas personas para buscar soluciones. Actualmente, hasta donde me he enterado, pues la ley antitabaco, ha tenido ha tenido dentro de lo que nosotros le llamamos el Congreso Nacional o la Asamblea de Gobernantes, ¿verdad? Hay juego de intereses entre la industria, esa fuerte industria tabacalera que tenemos. Por ejemplo, si miramos nosotros, en el estudio dice que hay una medida buena en cuanto a a la propaganda del daño que hace, pero al mismo tiempo la industria tabacalera lo que está haciendo es que están promoviendo con obsequios. Un ejemplo es, si tú compras, por decir algo, 2, 3, 4 cajetillas de cigarrillos, te dan un obsequio. Entonces, aunque haya aumento al impuesto, que también una de las preguntas que me hicieron, bueno, y ese impuesto que recaudan que se le aumentó, ¿a qué, por decirlo así, a qué bolsa va? ¿Va al presupuesto de salud o al presupuesto general de la República? Son cosas muy importantes que nosotros debemos de responder. Entonces, cuando estamos hablando de la publicidad y la propaganda, las cajetillas de cigarro, pues dice
fumar es dañino para la salud, se han puesto figuras con cánceres de garganta, de lengua, encías, pero arriba viene el obsequio, ¿verdad? Y te lo ofrecen en el establecimiento. Y también está publicado en la propaganda. Entonces son cosas que nosotros debemos de trabajar fuertemente tanto desde la academia, ¿verdad? Como la autoridad sanitaria y el gobierno central. Creo que, bueno, con esto lo que queremos decir, como decía en las conclusiones, la carga de la enfermedad por el uso y abuso del tabaquismo, ¿verdad? Es grave en Honduras. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor, por ponernos en contexto acerca de la situación en Honduras. Vamos a probar nuevamente a ver si podemos solucionar el tema con Sunilda. Sunilda, ¿nos escuchas ahora? Sí, buenas tardes, yo les escucho. ¡Qué suerte! Espero que Eh, ustedes también. Bueno, Sunilda, estuviste intentando resolver algunos problemas técnicos, así que te voy a repetir la pregunta, ¿sí? Les había preguntado, ¿cómo creen que la información generada en este proyecto puede ayudar a promover políticas públicas de control de tabaco en Paraguay, en tu caso? Sí, estos trabajos de investigación son muy importantes porque contribuyen a reforzar y manejar datos sobre ciertos aspectos de la epidemia del tabaquismo, como la mortalidad, vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención. La importancia y la aplicación de las políticas Empower que contribuyan a reducir las muertes prematuras. Eh, Además de la carga económica de la enfermedad relacionada al tabaco y el compromiso de los gobiernos para el aumento de los impuestos fundamentalmente, porque de esto depende el control de los gastos que puedan generar las enfermedades crónicas relacionadas al tabaquismo. Evaluando un poquito lo que mencionaron recién, el aumento de la mortalidad generó un aumento en nuestro país del 12,2% al 13,7% en 8 años, y la morbilidad atribuible al tabaquismo aumentó de 33.685 a 43.144, que podría hacer pensar eh, que tiene relación con un aumento de la población en estos 8 años y la mejora del sistema de información, aunque no llegamos a lo ideal. Además de la inclusión de la diabetes en el estudio actual que anteriormente no estuvo contemplado. Este aumento de la morbimortalidad nos compromete a seguir insistiendo en la aplicación de las medidas de Empower para el control de tabaquismo en todos sus aspectos. Gracias, Daniela. Muchísimas gracias por ponernos en contexto en la situación de Paraguay. Voy a pasar ahora a una pregunta, si quieren, un poco comprometida, porque les voy a preguntar, ¿qué política Empower es más probable que sea implementada en su país en la actualidad y por qué? Obviamente desde la perspectiva de cada uno, ¿no? A ver, vamos en el mismo orden. Eric primero por Bolivia. Gracias, Andrea, nuevamente. A ver, haciendo un análisis y una revisión de todo lo que es Empower, y como decíamos en la pregunta anterior, creemos que la aplicabilidad debe ser en su totalidad. Hemos revisado que tal vez la más importante es la de la protección. Poder proteger a todos los ciudadanos de este país con una ley de ambientes libres de tabaco, su promulgación, su reglamentación y su sanción, creo que es fundamental para lograr que salgamos de este mal, ¿no? Entonces, apuntamos bastante a que dentro de lo que es Empower, utilizar la P, protección, trabajamos hacia toda la sociedad. De hecho, de acuerdo a las estadísticas trabajadas o vistas, vemos que solo haciendo esto, implementando ambientes libres de tabaco, podemos llegar a un ahorro de casi 3.633 millones de bolivianos
podemos evitar 3.599 muertes y 10.680 enfermedades. Son números bien importantes que creemos solo aplicando una de las más importantes, creemos nosotros, para el país, se puede lograr un gran impacto. Lo que es la prohibición, por ejemplo, en lo que llamamos el PPPT, que es la prohibición de promoción, publicidad y patrocinio de productos de tabaco, es también súper importante y es parte de la protección como tal. Creemos y lo hemos visto, se ha evidenciado cómo acá en el país, en diferentes centros de agotamiento donde van jóvenes y niños, por ejemplo, que llamamos aquí malls, donde hay cines, hay comercios, hay patios de comidas, uno en entrada llega y ve puntos donde se está vendiendo ya no cigarrillos tabaco, sino están ¿Cuántas muertes con tenemos? bastante influencia los vapes. Entonces, uno ni bien ingresa unas gradas, encuentra los vapes. Vas al supermercado, vas a la caja, estás pagando y está toda la publicidad de los vapes. Cajas que no tienen ninguna tipografía hacia el daño que ocasionan estos productos. Entonces, si bien no se está hablando ya de tabacos, del consumo normal de los cigarrillos que conocemos, la comercialización es muy alta en cigarrillos electrónicos, calentados, vapes especialmente. Entonces, por eso todo lo que es hacer detección a diferentes niveles y en diferentes ambientes o lugares lugares, ambientes libres del tabaco, creemos que es la parte más importante que podríamos implementar del Empower acá en Bolivia. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Eric. Héctor, contanos en el caso de Honduras, ¿qué te parece a vos de las medidas en Power que sería más factible implementar en este momento en el contexto de tu país? Para dar respuesta y enunciar cuál creo yo que sería la más factible, quiero decir que con la ley antitabaco se ha logrado mucho el control de, de los espacios libres de tabaco y sobre todo en Ciudad Universitaria, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Antes vendían cigarrillos dentro de la universidad. Todo eso está prohibido y hay vigilancia, ¿verdad? Entonces podríamos decir que por lo menos en esos espacios y en espacios públicos como restaurantes también hay publicidad de libre de tabaco, entonces yo creo que ha sido un éxito que ha tenido la ley antitabaco. Lo que yo creo que se debería de hacer es ofrecer ayuda para el abandono del tabaco. Porque hay muchas personas, ustedes saben, el tabaquismo es una adicción de una droga lícita, ¿verdad? Que nos lleva o lleva a las personas al uso de otro tipo de drogas. Entonces, en Honduras existe el Instituto Hondureño para el Control de Alcoholismo y Tabaquismo, y ALFA, ¿verdad? Que han estado trabajando, hay personas especializadas para apoyar a este tipo de personas, como les digo, no solamente son para el tabaco, sino que para el alcoholismo y la drogadicción. Entonces, hay muchas personas que andan buscando y dice, fumo esos cigarrillos electrónicos porque es menos dañino, lo quiero dejar, no sé cómo dejarlo, el estrés, la ansiedad me provoca utilizar tabaco, pero no hay, ¿verdad? O sea, la institución existe, pero hay desconocimiento de la población que puede ir solo por el tabaco porque a veces creen que es por otras adicciones y también eso crea el pensar que lo van a ver, que van a esa institución, crea como un estigma. Ah, van a decir que soy drogadicto y cosas así, pero es un adicto al tabaco. Entonces, lo que creo yo que podría ser más factible y corregir es ofrecerle a la gente cómo poder abandonar el uso y abuso del tabaco, porque es necesario. Ya hay un problema de adicción. Las adicciones, pues, conocemos que son difíciles de tratar, no hay medicamentos, y si los hay,
el Estado no los puede proporcionar. No hay, o sea, todo tipo de población en Honduras lo usa, tanto ricos como pobres. El rico podrá comprar medicamentos, pero el pobre no lo puede hacer y el Estado no tiene capacidad de dar. Entonces yo creo que esa sería una de las que podríamos nosotros fortalecer. Muchas gracias, Héctor. Sunila, pasamos al caso de Paraguay. ¿Querés contarnos qué medida ves vos más viable? Tu rol, particularmente dentro del ministerio, tiene un peso importante en esto que me respondas. Y la medida más viable en este momento sería la de protección, como los demás opinaron, las de ambientes libres de humo, debido a que existe mayor conciencia en la población sobre los riesgos de la exposición al humo de segunda mano, poniendo énfasis en las campañas de educación, sobre todo en la utilización de los nuevos dispositivos electrónicos para vapear, como también en la integración de los diferentes sectores gubernamentales y municipales en la aplicación y control de las normativas. Cabiendo señalar que contamos con normativas recientes de prohibición de fumar y vapear en ambientes cerrados y sitios al aire libre donde haya reunión de personas. Esta es una medida que en el 2019 fue aprobada y que actualmente lo estamos implementando. Es una medida reciente y debemos de trabajarlo para poder seguir concientizando a las personas y a la población en general sobre los efectos nocivos de los productos de tabaco. Muchísimas gracias, Sunila. Yo tengo 1.000.000 de preguntas más para hacerles, pero lo que vamos a hacer ahora es invitarla a Natalia que también se sume y ver qué es lo que quieren preguntar nuestra audiencia, ¿no? Porque tenemos muchas personas conectadas. Para eso, el licenciado Agustín Casarini estuvo recopilando las preguntas y se nos va a sumar ahora al Zoom para poder contarnos cuál es el interés de consultar de nuestra audiencia. Bueno, hola a todos, hola a todos los panelistas. Bueno, una de las preguntas que surge es sobre, bueno, si es posible también trasladar el uso de esta metodología para otros escenarios y otras epidemias que ocurren por el consumo de productos que son nocivos para la salud, como las bebidas azucaradas. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Pues cualquiera podría desde sus perspectivas, ¿no? Porque acá tenemos academia, tenemos el Ministerio de Salud, sociedad civil, entonces cada cual desde su perspectiva. Empiezo con Nati que me levantó la mano, la estoy viendo acá. No, bueno, ahí comentarles que sí, es una metodología desde el instituto de acá, desde el IEF, hemos hecho un modelo para el análisis de bebidas azucaradas, en la cual lo ha dirigido Andrea. Es una adaptación, porque es otro enfoque, pero también permite estimar lo que es la carga de enfermedad y económica asociada a las bebidas azucaradas. Así que sí, todo lo que sean factores de riesgo se puede ir modelando. También pensar en lo que es alcohol y demás, todos los que puedan llegar a colocarse medidas o implementar medidas pueden servir este tipo de metodología. Pero bueno, comentarles también que nosotros ya tenemos algunos artículos publicados sobre un modelo implementado en lo que es bebidas azucaradas. ¿Alguien más quiere sumarse de su perspectiva a la pregunta? Si me permiten, considero que sobre las bebidas azucaradas, así como el uso del tabaco, son condiciones que cada persona decide hacerlo. Quiero recordarles a ustedes los determinantes de la salud. La LONDE lo identificó, ¿verdad? Que el estilo de vida tiene aproximadamente un 63% para tener buenas condiciones de salud. No son necesarios los establecimientos de salud. Está en la parte genética que uno ya no lo puede hacer, pero ya si la bebida azucarada
y tiene una parte genética, digámoslo, si la pregunta es por la diabetes, ¿verdad? La parte genética pues tiene su factor, pero no tan importante. Los servicios de salud no estarían tan llenos si estas personas, ¿verdad? Cambian ese estilo de vida. Entonces, aquí pues nosotros conocemos que la Organización Mundial de la Salud tiene una comisión de determinantes sociales de la salud y ellos indican que si no trabajamos en estos determinantes sociales, ¿verdad? En una generación no vamos a poder ver cambios. Entonces, ya es cuestión de conciencia y cuestión del estilo de vida de cada individuo. Bárbaro. Gracias, Héctor. No sé si Sunil o Eric quieren comentar algo más o capaz que no es su expertise el tema de bebidas azucaradas. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente, Agus. Bueno, tenemos una pregunta de Jorge que, bueno, consulta acerca de cómo es la metodología para la estimación del cálculo sobre del cambio de los impuestos de tabaquismo y sobre todo expresa su preocupación por la intervención que puede tener la industria tabacalera a la hora de presentar estos estudios y cómo pueden socavar la confianza de estas metodologías bueno, cómo la industria tabacalera puede interferir y bueno, socavar sobre la metodología de estimación para tratar de interferir sobre las políticas posibles de control de tabaquismo. Bárbaro, sí, le dejamos a Nati que conteste lo metodológico y después pasamos a los panelistas. Bueno, en cuanto a lo metodológico, si entiendo bien la pregunta, era cómo se calculaba la recaudación. Sí. No, bueno, en eso nosotros hemos pedido ayuda a los socios, en eso nosotros hicimos una búsqueda para ver cuáles eran los datos públicos que habían y con la ayuda de los socios para poder recabar esa información. Y entonces ahí pudimos obtener el valor. Eso no entra en el modelo, sino solamente nos permite estimar ese indicador que les mostré, que es, digamos, cuánto representan los costos en esa recaudación, es decir, cuánto es la relación entre ambos. Así que eso se puede verificar, pues toda información que viene propia de los países. Así que sí, eso era. Elasticidad como la metodología de estimación. ¿Querés comentarlo vos? Bueno, y para agregar también a la explicación de Natalia, y sobre todo cómo es la estimación del beneficio esperado de una política impositiva, bueno, lo que solemos utilizar es básicamente el parámetro de la elasticidad precio de la demanda, que nos diría, ante un cambio en el precio, cuánto se reduciría el consumo de tabaquismo, y de ahí poder estimar los beneficios asociados con esa reducción. Estas metodologías, bueno, es un modelo que, como explicó Andrés Pichón Riviera al principio de la presentación, está publicada en varios trabajos, tanto metodológicos como aplicados, que se encuentran todos disponibles en la web, tanto del IEX como en las revistas académicas pertinentes. Gracias, Agus. Eric, me interesa tu opinión. Tenés un montón de experiencia en estudios con interferencia de la industria. ¿Qué te parece que puede hacer o cómo nos puede entorpecer el camino a la industria en la presentación de estos resultados? Bueno, a ver, nosotros creemos que la interferencia puede estar del lado de hacer una comparación, tal vez una falsa comparación en lo que representa la producción de tabaco en el país, que es un número determinado de familias, versus los números que presentamos ahora, ¿no? Entonces, ese beneficio que la industria muchas veces lo ha utilizado a su favor en relación a producimos o entregamos trabajo a este número de familias, que es muy pequeño, muy reducido, aproximadamente 400 familias, versus el daño que se ocasiona en la producción del mismo a todo un global. Entonces, tal vez por ahí sí puedan utilizar estos números a su favor
Entendemos que, y hay algo que tiene que prevalecer, ¿no? El interés comercial nunca puede estar encima del interés de la salud de la población. Eso es igual algo que tenemos que conversarlo y hacerlo presente, ¿no? Por ese lado, creemos que la industria podría tratar de utilizar esa información de esa manera, Andrea. Bárbaro. Sunilda, en el caso de ustedes, desde el ministerio, ¿qué obstáculos le pone la industria tabacalera a la hora de presentar este tipo de resultados? En cuanto a los resultados de información de los datos epidemiológicos, yo creo que ninguna, pero sí probablemente pueda haber alguna interferencia de información en los costos, en la recaudación de los impuestos, que no lo manejamos nosotros y que debemos de recibir la información de otros sectores del Estado. Interesante lo que plantea Sunilda. Eso a veces nos pasa, y esto lo cuento de mi experiencia de trabajar hace casi 20 años con diferentes países, que por ahí un país decide poner más fuerte el foco de la información en un dato e incluso hasta no mostrar otro dato si cree que puede entorpecer la presentación de resultados. Ustedes incluso podrían como país decir, bueno, no le voy a poner el foco a la recaudación impositiva porque es mi punto débil. Y entonces tomo otras piezas de información que genera el mismo estudio y me encargo de diseminar y difundir esas para no estar como a donde sabemos que nos van a atacar, ¿no? Que nos van a morder el dato. Así que muy interesante, Sunilda, lo que planteas. Héctor, ¿tú quieres sumar algo a esta pregunta o pasamos? No. Perfecto, No tengo, Héctor. gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? Oh, bueno, ya estamos casi en tiempo, así que quiero agradecerles a todos los panelistas y los asistentes, pero también queríamos pedirles que cada uno de ustedes, panelistas, nos deje una reflexión final. Entonces, Eric, un mensaje final cortito al pie que le quieras dar a nuestra audiencia. Gracias, Andrea. Y perdón que estaba con el micrófono abierto hace un momento. A ver, simplemente nosotros creemos que el trabajo de la sociedad civil es súper importante. La presentación, la actuación de la sociedad civil apoyando las políticas que vaya a sacar un gobierno, independientemente del país que sea, es trascendental. El gobierno no puede trabajar sin la sociedad civil. La sociedad civil no va a poder llegar a los objetivos de salud sin que el gobierno plantee políticas, pero políticas que se vayan a implementar de principio a fin. No solamente promulgarlas, sino también hacer su reglamentación, activarlas y que estén activas en cada país. Sociedad civil, gobierno, pueden lograr que la salud de un país siempre sea la mejor y es lo que estamos buscando todos. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Eric. Héctor. Creo que debe de existir un monitoreo sobre estas investigaciones que estamos haciendo porque son cuestiones muy importantes y una de las cosas que nosotros estamos utilizando son los observatorios, ¿verdad? Como academia podríamos trabajar en eso y motivarlos también a ustedes, ¿verdad? A seguir contribuyendo con este tipo de investigaciones porque son importantísimas para la toma de decisiones para los gobiernos centrales, ¿verdad? Y tanto pues que la población en sí pueda conocerlos porque lo que estamos cuidando nosotros es la salud, no queremos cuidar la enfermedad. Gracias. Muy buen punto, Héctor, totalmente. Todo el trabajo es para cuidar a nuestras poblaciones. Sunilda. Bueno, yo quisiera también insistir que la sociedad civil tiene que ser partícipe en el control de tabaquismo, tienen que ser los censores y los que denuncien las transgresiones que puedan existir, además de involucrarle a todas las dependencias del gobierno que están involucradas en el control y aplicación de las normativas para que se integren y se percaten de las necesidades de mejorar la situación sanitaria de nuestro país. Muchísimas gracias, Sunilda.
Bueno, agradecerles enormemente a todos los panelistas que nos ayudan a entender cómo podemos potenciar estos resultados, diseminarlos también. Vamos a tener una fuerte estrategia de comunicación en medios que estamos consensuando con cada uno de los países. Y bueno, que estos resultados lleguen a donde tienen que llegar para poder promover finalmente las políticas públicas. Hago un pequeño comentario. Recuerden a aquellas personas que tienen a continuación el taller, que tienen que salir de este link y ingresar al otro link que les compartieron junto con la agenda del taller. Nos vemos ahí en 10 minutos y al resto les deseamos muy buenas tardes. Esperamos que hayan aprovechado el webinar y después les vamos a compartir las infografías y el link al webinar por si quieren verlo nuevamente o compartir con alguien que no puede estar en este video. Muchas gracias, que tengan linda tarde.